nos comunicamos con el señor general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército, un especialista en seguridad y defensa, por una razón. El presidente de la República, y como corresponde, inmediatamente que se posesionó los 151 asambleístas, envió el primer proyecto de ley con el carácter de económico urgente. Y para no olvidarme, para evitar, es para desarticular la economía criminal y, obviamente, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Para eso esta ley económicamente, con el carácter de económico urgente. Ahora, los asambleístas están en gran discusión si es que es realmente una ley económica urgente, si es que tiene algunos elementos que la podrían decir que es inconstitucional, pues ese tipo de cosas dejemos a los asambleístas. Yo me voy a centrar en el objetivo. El objetivo es que, según el presidente, yo leyendo la ley, no soy un experto en leyes tampoco, pero en términos generales, está dirigida a afectar, a destruir la economía criminal y obviamente también a dar protección a los militares y a los policías, al bloque de seguridad. Y en ese tema nos vamos a centrar con el señor general Wagner Bravo. Saludos cordiales, general. Y obviamente el preámbulo está dicho. ¿Qué le parece a usted la ley? Más allá de la discusión jurídica, que la hagan los asambleístas. Tendrán que ellos aprobar. Pero en términos generales y de acuerdo al tema de seguridad y defensa, ¿qué opina usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo, y un placer a quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio. El señor presidente de la República, como sabemos, tiene la potestad de la iniciativa legislativa y por lo tanto ha mandado esta ley Cuando que es me parece. económico, temas económicos y tributarios. Esa es la exclusividad. El resto también lo pueden hacer los asambleístas. Pero en el tema de Así económico es. urgente, sí. Y es urgente precisamente porque lo ha puesto para 30 días. La idea fundamental es que ojalá se apruebe en los 30 días. Y yo creo que es adecuado porque estamos ya un año y medio en conflicto armado interno y lo que se busca, si es que ese es el objeto de la ley, es desarticular a estos grupos delincuenciales. Los transnacionales, yo digo también los organizados nacionales, que también nos hace la ley y los pone en alguna parte, porque clasifica contra quienes van. Y recordará a la ciudadanía que en la policía o en el bloque de seguridad se habla de los objetivos de alto valor. ¿Y cuáles son los objetivos de alto valor? Los que se ha podido identificar como los cabecillas, como los que organizan estos grupos delincuenciales para hacer el terrorismo en el Ecuador. Algunos se han capturado de alto valor y de mediano valor, y eso permite que se queden sin la cabeza y por lo tanto hasta que se vuelvan a reestructurar, si tienen la capacidad, toma un tiempo y los desorienta. Pero la otra situación que hemos buscado de hace mucho tiempo es que se desarticule quién les financia y de dónde vienen los recursos. Porque si logramos neutralizar a los cabecillas y logramos neutralizar quienes de una u otra forma financian o en su defecto están lucrando con este negocio, yo creo que es un golpe fuerte y que nos va a permitir ir de a poco desarticulando y destruyendo estos grupos delincuenciales que lo tenemos. Ese es el objeto de la ley, esa debería ser la intención. Y como bien lo dices tú, Bernardo, dejemos a los asambleístas para que ahora que ya están en la discusión, que si es constitucional, si no es constitucional, si tiene unidad de la materia, si no tiene unidad de la materia, sean ellos. Pero yo creo que con los errores, con las fallas o con las cosas buenas que tenga este proyecto de ley, sí va a permitir el ir fortaleciendo esta lucha que tenemos contra los grupos delincuenciales, Bernardo. Ahora, hay algunos detalles que se vale la pena comentarlo. Uno de ellos es que, según analistas, la ley está ahí, la ley lo leí, pero claro, los analistas lo dicen con mayor claridad. eh, lo que hacen es darle una especie de posición jurídica buena al bloque de seguridad, dándole al bloque de seguridad la posibilidad de que sea integrado sin que haya un estado de, como actualmente, conflicto de guerra interno, y también de que pueda este bloque tenga la posibilidad de definir, por ejemplo, los allanamientos, tenga la posibilidad de definir qué acciones tomar cuando sea contra grupos organizados, contra GDOs, contra grupos de delincuencia organizada y contra grupos terroristas. ¿Qué le parece, general Wagner Bravo, esto?
Bernardo, en alguna de las resoluciones, no recuerdo muy bien de la Corte Constitucional, decía que inclusive las Fuerzas Armadas pueden estar movilizadas sin necesidad de un estado de excepción, porque precisamente el estado de excepción es para una excepcionalidad. Pero si las causas del conflicto armado interno no han desaparecido, en alguna resolución de la Corte yo decía que inclusive pueden continuar movilizadas las fuerzas. Y es por eso que el presidente decretó un conflicto armado interno. Y mucho se centra en este proyecto de ley sobre la observancia de la norma del derecho internacional humanitario, del cual somos signatarios desde 1954, si no estoy mal, y especialmente en el libro 2, en su artículo 3, que permite que las Fuerzas Armadas de un país sean movilizadas y puedan actuar. Ahora, aquí en el país es palo porque bogas y palo porque no bogas. El año pasado, recordemos, pasamos casi todo el año con estado de excepción y siempre hubieron los críticos que por qué el estado de excepción, que no debería ser, que no es un conflicto armado. Y lo que me parece ahora y que es acertado es poner una normativa creando esta figura que no existe en una organización militar del bloque de seguridad, la unión de la policía y las Fuerzas Armadas para poder contrarrestar a estos terroristas del crimen organizado. ¿Y por qué eran los estados de excepción, Bernardo? Porque ahí se conculcaban ciertos derechos que tiene la ciudadanía. Recordemos que nuestra constitución es de derechos, no de derecho, y por lo tanto todo el mundo tiene derechos, hasta los PPLs. Y ahí se conculcaba la violación del domicilio. Porque hay que entender que si yo tengo una información por cualquier fuente, sea tecnológica o humana, y me dicen en tal lugar hay narcotraficantes, terroristas, armas, etcétera, yo tengo que ir a donde el fiscal y decirle, señor fiscal, tengo esta información, esta investigación. Él me pide, a ver, preste cuáles son los elementos. Y si él cree conveniente, me da la orden de allanamiento. Por eso eran los estados de excepción. Hoy está poniéndole la ley de tal manera que se pueda cumplir. Y algo es importante también, Bernardo, cuando iba a salir la ley de uso legítimo de la fuerza, con un enfoque de uso progresivo de la fuerza, se hablaba, cuando estaba el proyecto, de que eso le iba a dar patente de corso a las Fuerzas Armadas, a la policía, que no iba a haber cómo hacer el derecho a la protesta social, que iban a matar indiscriminadamente. Eso no ha pasado. Y en 18 meses que hemos estado con estado de excepción y anteriormente, yo no he escuchado de personas que hayan reclamado que se les violó su domicilio y que no ha sido lógico y no ha sido por efectos de la delincuencia. Y estamos viendo en los medios de comunicación que todas las intervenciones, los allanamientos han sido para capturar delincuentes. Entonces yo creo que es positivo. Por otro lado, el bloque de seguridad tiene ya una ley de uso legítimo de la fuerza y el señor presidente hoy en este proyecto también está, se me podría decir, reafirmando que en un Sí, claro, conflicto pero no armado como interno, bloque, el uso progresivo de la fuerza no está como bloque, sino como fuera, Fuerzas Armadas, Policía, etcétera, como realmente pues agentes del orden y obviamente fuerzas de seguridad. Pero en esta ley se integra a los dos, primero como bloque y luego que el bloque tenga algunas, no diré ventajas, pero posibilidades de poder actuar contra los delincuentes, que claro, tengan o no prohibición o autorización para el uso de armas, lo están haciendo y están haciendo contra los ciudadanos civiles y lo están haciendo contra los agentes del orden o las fuerzas de seguridad. De hecho, lo del Alto Punino es terrible, es decir, una masacre contra 11 de nuestros soldados, ¿no? y lo están haciendo bien, Bernardo, precisamente, yo recuerdo, no es de ahora, ya como 15 años o más, que tenemos personas en Fuerzas Armadas y en la policía que han formado en derechos humanos y en la observancia de todo esto. Y como bien lo dices tú, en la ley de uso legítimo de la fuerza, el último nivel es el empleo de las armas. Si es que a mí me atacan y se defienden con armas, si es o me atacan o se defienden, tengo que emplearlo. Y la ley va a permitir que en un determinado momento tengan mucho más respaldo y se reafirme este respaldo para que ellos puedan cumplir. Lo que también hay que decir a la ciudadanía, Bernardo, es que un conflicto armado interno es una guerra. No estamos hablando de un tiempo de paz, de un tiempo de normalidad. Cuando se declaró este conflicto armado interno identificando al enemigo, que en esta guerra híbrida que no se puede determinar exactamente quién es, se determinó que una guerra. Y por lo tanto, en la guerra
aquellas personas que están armadas ilegalmente, que los únicos que pueden tener armas son policías y fuerzas armadas, son enemigos del Estado. Y hay que identificarlos, localizarlos, capturarlos, neutralizarlos y por último, si es que oponen resistencia como ha pasado en algunas actividades, pues habrá que eliminar. Eso es lo que está permitiendo este proyecto de ley. Pero hay en otra parte en la que indica que posiblemente puede haber un indulto Exacto, ante pero las un circunstancias. indulto previo, un indulto anticipado. Y claro, ese sí me parece una figura medio extraña, porque un indulto anticipado significaría que se está dando por hecho que hubo un crimen o que hubo un delito, lo cual no es así, pues, ¿no? Yo creo que en ese caso, sin ser abogado, por supuesto, esto del tema del indulto anticipado no me parece muy coherente, la verdad. No digo jurídicamente, porque no soy abogado, pero no me parece muy coherente, ¿no? Así es, Bernardo. Habíamos hablado de la amnistía, pero la amnistía es cuando está ejecutoriada y está dado una sentencia, quiere decir que ha sido todo un proceso. Y acá se está hablando con un indulto anticipado. Y de paso dice, no sé si está bien la palabra podrá o dará. Mm. Entonces, como que es un futuro hipotético que no sé si se va a cumplir o no. Yo creo que lo que necesitan Fuerzas Armadas es el apoyo correspondiente con las leyes para que ellos puedan actuar sin temor a represalias porque todo delito, especialmente penal, tiene que ser pesquisable, tiene que haber una investigación. Pero esa investigación ya en la ley de uso legítimo de la fuerza dice que no se puede detener a los militares y a los policías. Y en el caso de que sea la prisión preventiva, tampoco pueden ir a un centro de detención normal porque ahí están los delincuentes que el día anterior los detenían. Y eso es muy Pero peligroso. ese proyecto de ley del uso de la fuerza no fue aprobado. Es decir, sí se está haciendo, sí se está poniendo algunos de esos detalles en este proyecto de ley con el carácter económico urgente para desarticular la economía criminal en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. ¿Sí se está poniendo o no estos detalles general? Ya está eso en la ley de uso legítimo de la fuerza, Bernardo, que inclusive los militares necesitan tener patrocinio, porque el Código Orgánico Integral Penal en el 30.1 habla de los delitos de función y la antijuricidad. ¿Y qué significa eso? Que las fuerzas del orden, policía y fuerzas armadas, ante el cumplimiento de una misión legal determinada por autoridad legal competente. Y la autoridad legal competente, ahora que en este proyecto de ley también lo pone el presidente como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, él es el que ha decretado y él ordena la movilización de las Fuerzas Armadas y las operaciones de Fuerzas Armadas. Entonces, este artículo dice que los militares estarán exentos de un proceso judicial en delitos de función, no en los delitos comunes. Aquí sí quisiera, ya en este momento Es me acuerdo. interesante, es una buena explicación que sí, sí amerita que nos den más detalles. En Sí, es delitos de precisamente uso, eso es lo que exacto. hay que buscar que no redunde, por eso posiblemente están y hablan de la unidad de criterio, la unidad judicial, para que la ley esté clara sobre lo que queremos. Lo que sí hay que decir aquí es que en el concepto de Fuerzas Armadas, de constitución, de todo, no hay comandante en jefe. La Ah, constitución le dice al presidente máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Y hoy en ley se está poniendo máxima autoridad del Estado o jefe de Estado, si no estoy mal, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. que Ese no existe criterio la no hay, figura. en Chile, hay en otros países. Pero también lo que enfoca la ley, Bernardo, si me permites, es que lo que se va a aplicar durante todo el tiempo es el derecho internacional humanitario y los derechos humanos para proteger a las personas, para proteger a los civiles, aquellos que no están inmiscuidos con la violencia y la delincuencia, que pueden ser afectados en algún momento. Ahí también habla de que, yo digo, las causas es porque no hay trabajo, entonces habla de ciertos beneficios a cierto tipo de población, a los jóvenes, a los emprendedores, para que de una u otra forma los podamos extraer de los índices de violencia. Pero también habla, y ahí hay que una cosa que es clara, Bernardo, cuando se hizo en Yusupino, hace 2 o 3 años, una operación y se capturaron 137 excavadoras, no se las podía destruir, primero porque nos deben servir. Luego de eso no las podíamos poner en los municipios cuando iba a haber el fenómeno del niño, ni a las prefecturas porque estaban dentro del proceso legal. Hoy lo que está diciendo es que tiene que ser mucho más expedito, que apenas se compruebe que han estado en un delito, eso pasa a ser parte de la entidad que controla todos los bienes del Estado y pueden ser entregados Claro, para
hay un decomiso rápido, es decir, comprobado que estaban realizando un delito, la minería ilegal es un delito, con delincuentes que estaban manejando las retroexcavadoras, por poner el ejemplo de las retroexcavadoras, estas automáticamente o de esa forma rápida pasarían al control de inmobiliario. Así es, de inmobiliar tendría que hacerlo inmediatamente, tiene que estar en uso de los ecuatorianos, porque no sé cuál fue el fin, de algunas formas queríamos que esas 137 excavadoras entren en funcionamiento, no sé si se dañaron a la final, porque lo que no se usa se daña. Eso también está permitiendo acá y está enfocándose de quiénes son los grupos afectados, estos grupos Pero organizados también, armados. también confirma la autorización para la destrucción. Ahora las fuerzas militares, el bloque de seguridad, una vez que detecte, por ejemplo, retroexcavadoras cometiendo el delito, ahora tienen la potestad y la autorización para destruir estas máquinas, como lo están haciendo. No, Bernardo, no, Bernardo, ahí hay, ¿quién es la autoridad legal en minería ilegal? Es la ARCON, la Agencia Reguladora del Control Minero. ¿Quién es la autoridad legal ante un delito de medio ambiente? Es el Ministerio del Ambiente. Por eso es que se llama, hoy en el artículo 158 se habla de que Fuerzas Armadas y Policías son protectores de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. 111 artículos de la Constitución. Y lo que hacen Fuerzas Armadas es apoyar a estas operaciones. Lo que estaban haciendo donde fallecieron nuestros compañeros militares es apoyarle al Arcón. ¿Quién determina que no se debería destruir, sino neutralizar? Que se saque la máquina de mitad de la selva es el Arcón. Pero es imposible porque están 30, 40 kilómetros. Ellos mismos han abierto su vía para hacer la minería y como no se las puede sacar porque nos va a costar demasiado, el Arcón dice militares, por favor, tengan la bondad de neutralizarlo y se las destruye. Lo mismo pasa con el medio ambiente. Pero eso Ahora ya, con este proyecto de ley se autorizaría aquello a que se inmovilice, o sea, o se destruye esta maquinaria que está cometiendo un delito. así es, Bernardo. Todos los bienes que sean para delito tienen que ser destruidos, especialmente lo que es de armamento y, como digo, en este caso, la minería ilegal. El resto tiene que capturarse, tiene que entrar dentro del proceso, pero como dice inmediatamente, lo que pueda hacer servirlo, tanto de armas, que también está aquí, que es la autoridad de Fuerzas Armadas, tienen que ser analizadas si les va a servir a policía y a Fuerzas Armadas. Y yo no estoy muy de acuerdo porque eso no crea una línea de tener un solo tipo de armamento, pero ante la necesidad se tendrán que emplear. Por acá hay otro artículo que dice que aquellas personas que hagan donaciones, y eso es importante para la seguridad, porque hay que invertir en seguridad, Bernardo. Si de la minería ilegal un kilo está en $120,000, creo, y se nos llevan como 1.000 o 2.000 millones de dólares al año ilegalmente, que no paguen impuestos, que no están en el país y quién sabe dónde está. Sí es bueno que invirtamos en seguridad, que fortalezcamos la Arcón. Supongamos que cueste 100 millones. Invierto 100 millones, pero no pierdo 2.000. Lo mismo en la electricidad, lo mismo en Petroecuador, lo mismo en las aduanas, etcétera. Entonces, hoy está dando también unas facilidades a aquellos que hagan donaciones que van a tener una rebaja de sus impuestos. Me parece que la ley cumple con el objetivo que tiene el presidente. Y como digo, eliminar los cabecillas, objetivos de alto y mediano valor, y eliminar las fuentes de financiamiento. Ojalá la ley no puede hacerlo, tuviera también un alcance extraterritorial para ir a donde los delincuentes están llevando la plata, a lavar el dinero y todo eso, y que no está en el país sino en el exterior. Pero por lo menos al interior yo creo que va a fortalecer las acciones dentro del conflicto armado interno, porque también hay otra cosa que puntualizar aquí, Bernardo. Muchas de estas normas, dice el presidente, que es para el conflicto armado interno. Cuando ya se acabe esa declaratoria, que también lo puede hacer, también dice este proyecto de ley, el presidente tiene que declararlo mediante decreto. Cuando se acabe, posiblemente esta ley va a quedar como ser reactivada si hubiera otro conflicto armado interno. Entonces yo creo que está hablando de la excepcionalidad, no de la normalidad, a pesar de que también en alguna parte, en todo lo que tiene estos 32 artículos, habla de qué va a pasar cuando ya se acabe una cierta parte del territorio nacional, la normalidad y volvamos a las actividades. Ahí viene también el apoyo del Estado y todo ese proceso. Me parece adecuado, como digo, y tú lo has dicho, tendrán los legisladores que tener un buen equipo que les asesore para que tenga esta unidad de criterio, creo que no sé cómo se llama exactamente, tampoco soy abogado,
pero ojalá se apruebe. Pero ahí hay otra preocupación. Se va a aprobar en 30 días por emergencia, pero dice que el reglamento, y recordemos que toda ley, especialmente orgánica como es esta, necesita un reglamento. Y el reglamento en las mismas disposiciones del presidente dice que se lo va a publicar en 180 días. Ya Bueno, estamos hablando la de... normativa normal en las leyes, una ley Dice, se autoriza 30 días, sí, pero si no se aprueba, recordemos algo, entra por el Ministerio de la Ley y entra tal cual fue enviada. Más bien los legisladores, si quieren mejorar la ley, pues podrían legislar al respecto, mejorar las cosas, o podrían en su defecto rechazarla, porque pueden rechazarla, pueden devolverla y se acabó. Tienen que así trabajar, es, eso pero sí. lo que yo Pero pido es que el reglamento que indica, porque hay ciertos conceptos, ciertas normas que está poniendo que van a estar en el reglamento general, ojalá ya lo tenga listo el presidente, que es el que tiene la iniciativa de este proyecto. Si le aprueban en 30 días, ojalá ese reglamento salga también en menos de lo más 30 pronto. días, para que lo más pronto posible se aplique la ley. Porque recordemos lo que pasa en la ley del 10. No hay cómo aplicar la ley del 10 porque no hay reglamento y solo han pasado 25 años. Solo han pasado Exacto. 25 años. No, yo creo, Entonces, si el presidente tuvo la iniciativa, recién eh, recibido las credenciales, aunque sigue siendo presidente por si acaso, hasta el 24 de mayo, que se daría el cambio de mando. Al seguir el mismo, toma posesión del primer periodo, porque está terminando este periodo que le corresponde terminar a Guillermo Lazo. Está siendo presidente. Pero me pareció bien que una vez que recibe las credenciales, diga, con toda la certeza, con toda la legitimidad, mandamos este proyecto con el carácter económico urgente y seguro tendrá, así como tuvo la ley en la iniciativa y el proyecto de ley listo, seguro tendrá el reglamento ahí listo también para que vaya a su aplicación. Pero dependerá también de cómo salga la ley, ¿no? Porque puede haber variaciones, puede que algunas cosas sean legisladas para bien o para mal. Hay también la potestad del presidente luego de los vetos parciales, etcétera. El tema legislativo es largo y complejo, pero la iniciativa está puesta ahí. Y un dato curioso para los amables radioescuchas cibernautas, los bloques de ADN, los aliados al gobierno en este momento, han dicho que es la ley, que se puede mejorar, por supuesto. Pero el otro bloque, el del correísmo, ya ha rechazado la ley. Ya han puesto todos los peros, ya han puesto todos los aspectos negativos. Incluso, obviamente, pues ya dicen que esto no debería ser aprobado, que es inconstitucional. No sé, ¿alguna interpretación al respecto de eso, general Wagner Bravo? Bernardo, eso es ser antipatriotas. Y yo digo, había dicho que hay tres niveles de violencia. La delincuencia común, la delincuencia que es la que más le preocupa a los ecuatorianos, porque si yo no estoy metido en estos carteles que me van a matar, creo que no me van a matar. La delincuencia organizada que ha migrado la común para las extorsiones y las vacunas, pero que no han llegado a matar. Y el crimen organizado que es extraterritorial, que tiene otra estrategia, que tiene otros recursos. Pero yo quiero adelantarle y ponerle ahí un nivel, llamémosle de violencia social. Esto de que en las últimas elecciones nos dejaron divididos. Los familiares, las familias, los amigos, los grupos se dividieron. Se dividieron porque alguien les convenció y eran fanáticos de un grupo y fanáticos de otro grupo. Y eso es lo primero que creo que el señor presidente tiene que buscar cómo volver a esa unión para que estos jóvenes que lo dices tú, digámoslo claro, del RC5, no digan porque sin analizar nada no vale, no sirve y nos oponemos, simplemente por el hecho de oponernos. Eso pasó con la muerte cruzada del expresidente Lazo, que hoy ha sido declarado archivado el caso, y tuvimos una muerte cruzada que nos ha llevado a todo el proceso que estamos ahora. Entonces, si yo voy a buscar apoyo internacional porque somos débiles, no tenemos una buena economía, porque hay otros que ya se han inventado tecnología, ya tienen experiencia, y voy a un país, le digo, señores, vea, tengo este ataque, porque es un ataque del crimen organizado al Ecuador que nos tiene complicados, lo que van a decir es, oiga, pero pónganse de acuerdo. Si hay en la asamblea están peleando de que por qué no hay conflicto interno, que por qué el estado de excepción, que no le aprueban la ley. Entonces, ¿cómo voy a poner yo el apoyo, que son los impuestos de los ciudadanos de mi país, para apoyarles a ustedes, si entre ustedes no se quieren apoyar? Entonces, es el momento de la unidad nacional, del patriotismo, del concepto claro de que no le afecta al presidente el crimen organizado, le está afectando, como dice este proyecto de ley, a los ciudadanos.
El mismo Banco Mundial hace un análisis de cuánto está afectando el crimen organizado a nuestra economía. Hay capitales que se han ido, hasta las tiendas de la esquina no quieren abrir y eso nos da una economía formal e informal. Entonces, tenemos que buscar la forma de ir dejando estos jóvenes que están, disculpa que lo ponga así Bernardo, hoy de asambleístas, tuvieron mi voto si yo votara por ellos o del otro bloque por los que votaron por ellos, pero no para que lo que ellos creen, no para su fanatismo, no para las órdenes que reciben desde el exterior de una persona que le odia al Ecuador, sino para que cumplan los deseos de los ecuatorianos. Y los ecuatorianos lo que estamos buscando en este momento es que se solucione la falta de trabajo, el crimen, la inseguridad, la salud, etcétera. Hacia eso tienen ellos que apoyar. No interesa quién sea el presidente ahora, si yo voté o no voté por él. Si a él le va bien con este proyecto de ley, por poner el ejemplo, nos va a ir bien a todos los ecuatorianos. Pero si me comienzo a oponer, quiere decir que ellos están y deberían ser juzgados y capaz que sacados de su posición de legisladores por traición a la patria. Porque en este proyecto, si tú lo ves, Bernardo, en contra de otro partido político yo no le veo. Dice para cuidar a los militares, para cuidar a las personas de bien, a los niños, que no haya reclutamiento forzado y otras cosas que dice que sería interesante invitarles a los, como dices tú, a los cibernautas que lean el proyecto, que no tiene nada de malo en contra de ninguna ideología política, sino buscar el bien de los ecuatorianos. Entonces yo creo que es el momento en que dejen de tener sus ideologías políticas, por no decir otra cosa, y apoyemos, que nos unamos. Tú lo conoces bien claro, Bernardo, estuviste en el Alto Cenepen hace 30 años. Ahí había unidad. Los Así es. ecuatorianos como un todo ante un ataque nos pusimos. Hoy estamos bajo ataque. 3 amenazas a la seguridad nacional que nos pueden hacer desaparecer. Por ahí alguien ya nos dijo que somos narcoestado, que no creo. Pero entonces unámonos. Dejemos esas ideologías y ya después de la contienda electoral ya no nos veamos los vecinos como enemigos, veámonos como amigos, hagámonos amigos, luchemos hacia adelante porque es la única forma desde mi punto de vista de salir de esta guerra híbrida que de paso, al no tener identificado el enemigo, Bernardo, están camuflados, están escondidos en la sociedad tiene una alta resiliencia, alta resiliencia. Pero entonces Muchísimas gracias, general Wagner Bravo. Muy interesantes sus conceptos y sobre todo, repito, el aspecto jurídico y el aspecto legislativo, que los asambleístas lo traten, que mejoren este proyecto de ley. Pero también hay que ver desde el lado de la seguridad. Y por eso el general Wagner Bravo, un experto en seguridad y defensa, vale la pena escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias, general. muchas gracias, Bernardo, por la oportunidad. Solo pidiéndole al pueblo ecuatoriano, unidos somos más. Esta guerra no nos ganan los delincuentes si somos patriotas los ecuatorianos. Gracias, una buena tarde. Una buena